we are going now to discuss and to speak between us. We will switch to Spanish to facilitate this roundtable, okay? But remember that you have translation, simultaneous translation, if you need it. Buenos días, es un honor estar aquí otra vez. Yo creo que estuve invitado por el Gobierno Balear hace un año durante la reunión de los clústeres baleares y es una alegría. Fue durante aquella reunión que hablamos de la posibilidad de organizar un Cluster Mid-Regions y finalmente se ha hecho realidad. Y es muy bueno traer aquí el conocimiento y la discusión de nivel europeo, aprender de lo que estáis haciendo y inspiraros también, inspirarnos todos de lo que se hace en Europa. Esta mesa redonda es sobre economía circular y su adopción institucional por la parte política. La siguiente va a ser sobre el lado industrial, el lado práctico. Y lo que vamos a hablar ahora es cómo la economía circular contribuye al crecimiento de la competitividad y a la sostenibilidad económica, algo especialmente, diría, relevante en Baleares, donde tenéis un desafío con la integración de tantas visitas, ¿no? Un éxito extraordinario en el desarrollo de lo que estáis haciendo, pero que también supone pues, esos desafíos de manejo de los grandes volúmenes de visitas que tenéis en temporada alta y optimización de los recursos que se dedican a ello. De hecho, lo que está pasando a nivel global, todo el desafío de la administración Trump y las nuevas tasas, nos está llevando a pensar que incluso la economía circular nos ayuda a reducir las dependencias exteriores, refuerza el comercio interior, refuerza el Single Market Program, refuerza nuestra dependencia interna, si queréis, el uso de los recursos europeos, y ahí también podemos tener un camino a desarrollar muy importante. Esta es la invitación, a hablar sobre ello, a que nos contéis qué estáis desarrollando en esta materia y que nos inspiréis, ¿vale? Así que, sin más, doy paso vamos a comenzar con unas breves exposiciones de cada uno de los asistentes a la mesa y luego entraremos en un diálogo entre nosotros primero, pero también con vosotros. Estaréis invitados a preguntar y responderemos en la medida de lo posible. Comienzo con Aina Ripoll, que es directora de la Unidad de Inteligencia Económica en la Fundación de Impulsa de Baleares. Aina. Muchas gracias, Antonio, por presentarnos y, sobre todo, pues muchas gracias, en primer lugar, a la European Cluster Collaboration Platform por invitarnos, ¿no? Por invitar a la Fundación Impulsa Balears a participar de este Cluster Mid-Regions que se celebra aquí, muy cerquita además de nuestras oficinas, y sobre todo por invitarnos a participar de un panel donde, ya como ha avanzado Antonio, pues trata de un binomio que para nosotros la Fundación Impulsa Balears es altamente atractivo. Es una apuesta ganadora en Baleares, por una parte, la economía circular y, por otra parte, la clusterización de nuestro tejido, de los clústeres. Presento brevemente quiénes somos en la Fundación Impulsa Balears, para aquellos que venís de lejos y que no nos conocéis. Brevemente, Impulsa Balears es una fundación privada, es una entidad, por tanto, sin ánimo de lucro, que operamos aquí en las Islas Baleares desde el mes de septiembre de 2014. Nuestra misión fundamental es acompañar y facilitar la toma de decisiones de los stakeholders regionales, principalmente empresas, pero también administraciones, sobre todo en procesos de reformulación estratégica y, por tanto, en reformulaciones que, como estábamos apuntando en este panel, apuntan a impulsar la competitividad global, concretamente de nuestra región de Baleares. En los últimos años pensamos que, además de poder acompañar la toma de decisiones de los actores, quizás también podíamos inspirarla, ¿no? Y es allí cuando nos pusimos a mirar, a revisar
mucho, por cierto, el marco europeo y ver por dónde iban las tendencias, y vimos que la economía circular, más allá de un paradigma de producción y consumo, ¿no?, que es muy responsable y que además nos permite, ¿no?, hacer frente a desafíos globales importantísimos, como puede ser pues, limitar, ¿no?, o mejor dicho, operar de acuerdo con los límites planetarios, crisis climáticas, etcétera, que para Baleares, más que un paradigma nuevo que está muy bien abrazar, representa una vía de progreso altamente interesante para nuestro desarrollo económico, para impulsar nuestra competitividad y sobre todo para satisfacer objetivos del más alto nivel, objetivos de sostenibilidad económica, de sostenibilidad social y también de sostenibilidad ambiental. Y en esta secuencia la condición I, es indispensable, económica y social y ambiental. Y es, por tanto, que empezamos a formular y a trabajar en una propuesta de estrategia de tránsito hacia un sistema turístico circular en Baleares, repito, como una apuesta de desarrollo económico en la que caben todos los actores y sectores de las islas, porque entendemos que permite impulsar palancas muy relevantes aquí en nuestras islas de eficiencia, de innovación. La exposición anterior de Jean-Philippe ha puesto mucho énfasis en la innovación. En Baleares necesitamos impulsar esta palanca y también, como les decía, de sostenibilidad. En estos momentos hay que decir que nuestra propuesta ya ha sido sometida a una evaluación inicial para ver si realmente, ¿no?, una estrategia de este calado podía tener recorrido, ¿no?, en nuestro territorio, si había actores, ¿no?, dispuestos a abrazar una estrategia de economía circular, no tanto como un fin, repito, la economía circular, sino como un medio para conseguir en lo privado, en las empresas, mejores tasas de retorno, mejor impacto positivo en la comunidad y también a nivel de administraciones para formular políticas nuevas y, en conjunto, forjar nuevos escenarios de mayor progreso económico y social. Y la verdad es que la respuesta de esta evaluación fue altamente positiva, por tanto ya no nos podíamos echar atrás, había que continuar con el trabajo, lo hacemos desde una función de inteligencia económica que tenemos en marcha sobre el territorio de manera pionera en nuestras islas y además también con espacios de dinámica colaborativa donde los actores de todos los sectores, de todos los tipos, por supuesto los clústeres tienen un papel muy relevante en nuestras dinámicas colaborativas, también la administración, también empresas, etcétera, pues participan y permiten que las estrategias que proponemos y las hojas de ruta que proponemos estén elaboradas con ellos, pero también para ellos. Para ser breve y a ir al momento actual, esta estrategia que estamos promoviendo, que también estamos, entiendo que pivotando sobre el terreno, ya durante el último año ha dado pasos nuevos y pasos ya muy centrados en la acción. Podríamos decir pues, que nuestro claim hoy ya es pasar de la estrategia a la acción y durante el último año hemos estado elaborando el que va a ser el primer roadmap circular de las Islas Baleares, ¿de acuerdo? Y les puedo adelantar aquí en primicia que esta mañana pues, se me ha confirmado que va a ser presentado ya públicamente el próximo 26 de junio. Que sea presentado significa que al día siguiente va a empezar nuestro trabajo con todos los actores para iniciar la implementación, ¿no?, de todas las acciones. ¿Qué es muy importante para que el tránsito circular en Baleares tenga éxito? Contar con masa crítica. En Impulsa Baleares contamos con una masa crítica de unas 65 empresas y entidades de todo el territorio. Entre ellas hay un panel enorme de empresas de muchos sectores, de las empresas, diríamos que más relevantes de nuestro territorio. Está también el Govern de las Illes Balears, que acompaña y de verdad que está acompañando muchísimo esta estrategia de tránsito circular. Y también están otras entidades de tipo asociativo, empresariales, cámaras de comercio, etcétera. El roadmap que ponemos sobre la mesa está elaborado, como les decía, con actores de las islas. Los clústeres son actores que han participado en esta elaboración de la hoja de ruta y que van a ser tanto más decisivos a la hora de su implementación. No en vano, y desde Europa es así, ¿no? Se reconocen los clústeres como las entidades quizás mejor posicionadas, ¿no?, para poder acelerar, para poder avanzar en lo que llamamos la Twin Transition y que también ya ha sido nombrada esta mañana a primera hora. Pues lo es para el tránsito circular. ¿Por qué? Pues básicamente porque ponen en marcha vectores muy importantes de innovación, y además de innovación, si me permiten, disruptiva, atrevida, ¿no?, que quizás en las empresas individuales o las organizaciones que forman parte de estos clústeres son más reticentes, son más inérticas, ¿no?, pero los clústeres trabajan desde la disrupción,
desde la innovación disruptiva, trabajan desde la colaboración estratégica, una colaboración para competir, y una cosa muy importante y que además es muy relevante a nivel de tránsito circular, y es que rompen las barreras sectoriales. Es decir, aquí no estamos hablando de una estrategia sectorial de turismo, de construcción, de sector primario, etcétera. Aquí estamos hablando de una estrategia transversal que afecta a todos los sectores, que trabaja desde un enfoque sistémico y, por tanto, ahí los clústeres con los mimbres sobre los que se fundamentan tienen un rol estratégico. Y, por tanto, bueno, pues les esperaremos en la implementación de la hoja de ruta aquí en Baleares, y este es el punto en el que nos encontramos. Magnífico, tenemos que hablar más de eso. Es muy interesante, es perfecto para lo que estamos tratando hoy, de que la iniciativa privada genere un roadmap y que acuerde ese roadmap con el ámbito político. Es un gran ejemplo de lo que estamos buscando. Vamos a pasar ahora a Diego Viu, que es director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, para que nos des tu punto de vista, tu visión y nos hables también de tus objetivos. Gracias, Diego. Thank you very much. So first things first, I have to express I'm very proud, I'm very grateful to the organization to be part of this panel. So thank you, Antonio, thank you, Aina, thank you, Sebastián, it's a pleasure. Ya switching to Spanish, la verdad que muy honrado de poder compartir una visión desde el sector público de esta parte. Creo que somos un actor principal, creo que no somos el principal actor, pero debemos ser uno de los principales, ¿no? Y atendiendo un poco a lo que comentaba Aina, me gustaría que nos acompañaran un poco en el viaje de qué es lo que estamos haciendo, porque realmente, con una reflexión muy particular, la economía circular empieza a renacer lo que hacíamos cuando teníamos escasez para que lo volvamos a hacer cuando no tenemos escasez. Es decir, la economía circular es ese nuevo viejo gran invento que siempre desde la humanidad y siempre desde la evolución de nuestras sociedades habíamos venido aplicando porque no nos queda más remedio, ¿no? Entonces, creo que la reflexión y el objetivo es tratar de encontrar las razones y tratar de encontrar las ventajas y sobre todo los incentivos, que yo creo que va a ser clave, ¿no? Que va a ser la tónica de lo que vamos a decir hoy en día, para que todas esas medidas que ya habíamos desarrollado por los motivos contrarios a los que tenemos ahora puedan suponer sobre todo una ventaja competitiva, que nos hagan competitivos. Como bien decía Antonio, en un entorno geoestratégico incierto, con mucha incertidumbre y evidentemente buscando nuevas palancas para poder ser pues, lo competitivos y lo ricos que nos gustaría ser, ¿no? Haciendo un poco de breve historia en la comunidad de este nuevo viejo invento, realmente las iniciativas de economía circular en esta comunidad nacen de la mano de la iniciativa privada, ¿no? Ya bien sea por la conciencia, ya bien sea por la inspiración, por los departamentos de ESG, ¿no? de las empresas que intentan casar, ¿no? Esas variables no solo económicas, sino sociales y ambientales, o simplemente porque también encuentran un nicho que de ciertas prácticas, al final a nivel de coste-beneficio, tienen sentido, ¿no? Y que creo que debería ser una de esas palancas de cambio. Entonces, creo que además tenemos algunos de los promotores de estas iniciativas en los siguientes paneles que seguramente podrán explayarse un poquito más, pero es cierto que ya desde hace mucho tiempo se vienen dando estas prácticas. Tenemos la suerte de tener grandes empresas, grandes profesionales y un gran tejido dispuesto a innovar, a creer y a buscar unas medidas que nos han ido dando pistas a la administración pública de hacia dónde teníamos que ir. Es en 2018, además, cuando el Estado español, transponiendo un poquito lo que es el contexto europeo, publica su primera versión de lo que es el Plan 2030. Entiende que hay un camino y hay unos objetivos y que para empezar a andar por lo menos deberíamos definir dónde está la meta, ¿no? Ese 2018 España publica su plan y en 2019 ya en esta comunidad se empiezan a sacar los primeros programas de subvenciones, que luego, si les parece, haremos un poquito de retrospectiva y también hablaremos de las lecciones aprendidas por el camino. No es hasta 2022, hasta que esta administración tiene una unidad dedicada a la economía circular, todos los programas de subvenciones, toda la estrategia pasaba de forma tangencial o circunstancial por alguno de los diferentes equipos y es en esta comunidad en 2022 cuando se empieza a crear esa unidad. 2023 es un año de crecimiento, lamentablemente yo creo que ustedes saben que a veces no siempre la voluntad es condición necesaria, ¿no?, para poner las cosas en marcha, pero conseguimos dotar, ¿no?, y conseguimos dotar de la ilusión, la energía y sobre todo los recursos para empezar a hablar de todo esto.
Y 2024, con un equipo consolidado, con un equipo motivado, empezamos a hacer análisis de cuál ha sido esta experiencia, ¿no? Y hablando de datos, pudimos avanzar en dos programas diferentes, unos financiados con los fondos NextGen y otros financiados con lo que sería el impuesto de turismo sostenible, que es una tasa que se aplica en las Islas Baleares a aquellos que nos visitan para tratar de mejorar y que yo creo que nos podemos congratular, ¿no? Que especialmente este gobierno ha puesto el foco en que la ejecución de todo este tipo de fondos vaya hacia el medio ambiente y hacia la regeneración turística. Y sacamos varias lecciones, ¿no? Las primeras de las acciones que se vinieron financiando con este tipo de iniciativas iban sobre todo destinadas a la gestión de residuos, a las áreas de aportación y sobre todo el mejorar la cadena logística de la gestión de residuos y lo que era la recogida separada de orgánica. Y de ahí estáis, ¿por qué? Pues porque de todas las palancas que veremos después dentro de la economía circular, seguramente la más estudiada, la que tenía una legislación clara, la que además tenía unos objetivos y tenía un estudio claro, era precisamente la gestión de residuos. Aquí en Baleares, pues, fruto de las caracterizaciones, podemos descubrir que en sus inicios más del 40% de lo que nosotros enviábamos a un sitio que no era reciclar era materia orgánica. Entonces, aparte de una debilidad a la hora de cumplir los objetivos, teníamos también un camino muy claro de una oportunidad para poder minimizar todo ese tipo de desechos que acaban en un sitio donde nos gustaba. Porque no debemos olvidar, y yo creo que el anterior ponente lo ha dejado muy claro, que somos una comunidad especialmente intensiva en los servicios, que la balanza de materiales, especialmente los críticos y de productos, está más a favor de la importación y de la exportación, y que somos un territorio finito. Entonces, todos los pasos que demos en tratar de evitar que todo lo que tocamos, todo lo que pasa por nuestras manos o todo lo que procesamos acabe como un residuo y siga teniendo una vida y siga teniendo un uso, pues como bien decía Aina, es una apuesta ganadora, ¿no? Después, existe otro tipo de subvenciones ya dirigidas por el impuesto ITS, el de turismo sostenible, que ya empiezan a subir de nivel en la jerarquía de residuos, ¿no? Ya no solo hablamos de reciclar o dar el mismo uso a esa materia orgánica o esos desechos colectados, sino que nos preparamos para la reutilización, ¿no? Ya empezamos a pensar cómo podemos manejar o cómo podemos incentivar que ni siquiera tengamos que tratar esos materiales para evitar que sean un residuo, sino que tengan un segundo uso de una manera directa o de una manera sencilla. Tenemos varios proyectos al respecto, precisamente creo que está Erika de Garden, tienen un proyecto que creo que explicarán después de un proyecto circular de cómo, pues, a través de la gestión de la materia orgánica, del minimicio del desperdicio alimentario, lo podían ligar con agricultura sostenible de proximidad y ofrecían un valor añadido a sus consumidores. Entonces, en el contexto en el que nos movemos y sabiendo dónde venimos, nuestra obligación, ¿no?, como administración pública es la de disponer del contexto para que esto suceda. Es decir, no creemos que sea la administración pública la que tenga que ser el motor de la economía y la única economía que motorice lo que sean nuestras islas, sino que debemos poner ese contexto. Entonces, en ese contexto, pues con las mejores prácticas de otros países, con las estrategias de economía circular, con la colaboración de la Fundación Impulsa, los clústeres y el resto, debemos definir cómo queremos llegar a esos objetivos, porque toda la documentación que tenemos encima de la mesa nos dice dónde queremos llegar, pero nadie nos ha dicho cómo tenemos que llegar en Baleares, ¿no? Y al final, aquí volvemos a hablar de políticas e incentivos. Entonces, nuestro primer análisis sobre lo que son los programas de subvenciones debe ser, oye, hagamos un cuadrante en cuestión de sus beneficios ambientales con la sostenibilidad económica de los proyectos. Entonces, todos aquellos que tengan un efecto positivo en economía circular medioambientalmente y además sean económicamente rentables, multipliquémoslos, ¿no? Utilicémoslos de altavoz porque funcionan por sí solos. Tenemos un círculo que está cerrado, que funciona, pues repliquémoslo. Busquemos cuáles son esas medidas para que lo podamos escalar, ¿no? Busquemos ese altavoz para que simplemente esas prácticas sean copiadas y multiplicadas en todas nuestras empresas como una best practice asimilada y que pueda ser utilizada por todo el mundo. Tenemos otro tipo de proyectos en los que quizás tenemos un freno inicial a la inversión o necesitamos una pequeña inversión en desarrollo, en innovación, o en cambiar la manera en que pensamos las cosas para coger el mismo objetivo, que podría pasar estos proyectos al primer cuadrante, ¿no? Y hacerlos otro círculo replicable. Con lo cual, en estos tenemos que poner energía en el nuevo programa de subvenciones que sacaremos
en potenciar esos estudios sectoriales, en potenciar esos estudios de innovación y sobre todo en reflexionar sobre aquellos proyectos que no consiguieron ser rentables, pero que tenían un impacto positivo. Y luego, por último, tenemos lo que, si me permiten la broma, ¿no?, llamamos los proyectos de bombona de oxígeno, ¿no?, que son proyectos que, bueno, ambientalmente tienen sus beneficios, pero económicamente no. Y que si les retiramos las subvenciones o si les retiramos un fondo adicional, están destinados a morir. Entonces, yo creo que estos tenemos que reformularlos, ¿no? Tenemos que tratar de encontrar cuáles son las palancas para hacer rentables y competitivos esos proyectos, asumiendo lo que es el impacto positivo ambiental. Y en ese sentido me gustaría hacer 3 reflexiones sobre lo que son los desafíos reales de la Administración, ¿no? Porque, como bien hemos dicho, tenemos que poner el marco jurídico y de incentivos para que esto suceda. Y para nosotros, si tuviéramos que listarlos, hablaríamos de 3 grandes desafíos, ¿no? o 3 cosas en las que estamos trabajando para definir ese plan estratégico de las Islas Baleares para 2030. La primera, que hemos titulado Talking About Awareness, es en modificar la conciencia. Es decir, gran parte de lo que estamos haciendo viene de hacer entender y de poner en valor qué significa extraer recursos, qué significa ser dependiente, qué significa cómo consumimos y cuál es el valor de un producto que no ha pasado por todos estos estadios, ¿no? Y poner una diferente balanza de alguien que se ha preocupado por reutilizar un material o que alguien que lo ha extraído a muy bajo precio en otra región del mundo donde no tiene los mismos estándares, ¿no? La segunda y más difícil, ¿no?, a la hora, sobre todo, de legislar, es poner los incentivos, ¿no? Porque no siempre subvención es competitividad. Yo creo que en el estadio final tenemos que encontrar el camino para ayudar a vencer los frenos, pero que aplicar la economía circular en nuestros modelos de negocio no tiene que ser ni un eslogan, ni una corazonada, ni una inspiración, ni un evento romántico, sino que tiene que ser rentable. O sea, tenemos que encontrar ese justo equilibrio entre las normas, los incentivos, las desgravaciones y la puesta en común de todas las prácticas empresariales para que realmente ser circular, o sea, para que coger algo de aquí sea mucho más provechoso que transportarlo desde fuera. Es muy fácil decirlo, evidentemente tenemos que encontrar la manera. Seguramente nos equivocaremos y nos gustaría equivocarnos muchas veces hasta encontrar, de la mano de los sectores, cuál es esa fórmula para poder transicionar, ¿no?, con ese ánimo dinámico de encontrar cuál es el camino, porque evidentemente si lo conociéramos lo habríamos escrito ya en piedra, ¿verdad? Y por último, y yo creo que también es importante, una última iniciativa que llamamos Leading by Example, que creo que nosotros como sector público deberíamos ser uno de los tractores, ¿no?, y deberíamos ser también uno de los laboratorios. O sea, si queremos empujar a los demás, si queremos poner ese contexto para demostrar que aplicar la economía circular en nuestros negocios es una ventaja, pues nosotros como gran inversor, nosotros también como gran gastador o como gran promotor de alguna de las cosas, deberíamos incorporarlo en nuestro ADN. Entonces, estamos trabajando en reformular lo que son las cláusulas ambientales en la contratación pública, que son palabras mayores, para tratar de poner en valor y para tratar de que los proyectos que presenten una serie de variables objetivas y bien medidas que puedan demostrar o que puedan dar salida a estos productos de aquí o a estos productos fruto de una reutilización, de un reciclado o de una transformación para poder ser puestos de nuevo en el mercado, pues tengan una mejor valoración y se puedan aplicar también en la Administración. Entonces, como Administración, construimos, reformamos, compramos. Entonces, creemos que puede ser un buen escaparate, creemos que también podemos inducir una demanda que ayude a vencer esos primeros frenos de inversión, a poder poner en mercado esos productos y que luego, evidentemente, el resto de empresas o el resto del mundo pueda ponerlo en valor. Entonces, si me permiten, como cierre, ¿no?, de mi intervención y siempre dispuesto a escuchar sus preguntas, yo creo que estamos en el punto que nos debemos plantear cómo lo hacemos, ¿no? O sea, tenemos muy claro dónde queremos ir, tenemos muy claro que hay gente que lo sabe hacer, tenemos muy claro que hay gente que quiere hacerlo. Entonces, a nosotros, al menos como sector público, nos queda poner la mesa y empezar a dibujar esos límites y empezar a dibujar esas palancas con las que poder construir el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Muy bien planteado. Yo creo que es un excelente ejemplo de cómo la colaboración público-privada se puede orientar y los desafíos que defines. Volveremos a ello. Pero ahora vamos a dar la palabra a Sebastián González, que es director general de Innovación y Transformación Digital de las Islas Baleares. Adelante, Sebastián.
Thank you very much, Antonio. Thank you very much, Aina, Diego. Thank you everybody for coming. I'm Sebastian González, the General Director of Innovation and Digital Transformation of the Balearic Island, and also General Manager of this beautiful place, the Fundació BID, this technological park. And welcome everybody, and switch to Spanish. Pues sí, a ver, la economía, la economía circular no... He estado tomando unas notas mientras. Es verdad que la economía circular no es simplemente una evolución técnica, ¿no? Sino que es un cambio sistémico de cómo producimos, cómo consumimos y cómo regeneramos el valor, ¿no? Y por eso necesitamos una innovación tecnológica, organizativa y, sobre todo, de gobernanza. Con mis compañeros, ¿no? Sí que tengo muchas cosas en común. Estamos, sobre todo en las Islas Baleares, asumido el reto, ¿no? de avanzar hacia un modelo económico más resiliente, sostenible y competitivo a través del Pacto Social y Político por las Islas Baleares, donde tengo el orgullo de decir que soy el coordinador de la Mesa de Innovación y Digitalización. Mi compañero Diego es el coordinador de la Mesa de Sostenibilidad, ¿ves? ¿No? ¿Sí? Y bueno, la Fundación Impulsa justo también está detrás de todo este proyecto muy ambicioso. La verdad es que nuestros clústeres han sido uno de los grandes promotores también, ¿no? de generación de ideas dentro de esas mesas. Hemos tenido ese diálogo constante con los clústeres. Es una pieza fundamental para el Gobierno de las Islas Baleares. Como habéis visto en el input paper, mi dirección general tiene la competencia sobre los clústeres, sobre la RIS3. Recientemente hemos sacado una convocatoria de subvenciones, ¿no? Es multiaño, multilínea, donde algunas de las líneas, sobre todo para proyectos de innovación, pero también había una línea que era para la promoción de nuevos clústeres, ¿no? Lo que, como ha dicho el vicepresidente y consejero de Economía, Hisenda e Innovación, Toni Costa, el Gobierno de las Islas Baleares hace una apuesta firme por los clústeres y sobre todo para que existan, ¿no? Nuevos clústeres y se produzca esa innovación en la colaboración interempresarial, intersectorial, con temáticas concretas, ¿no? Aquí tenemos actualmente 6 clústeres, yo siempre presumo de ellos allá donde voy, a nivel nacional. Y eso, esperamos que con estas nuevas líneas se ayude a crear nuevos clústeres en Baleares. También está alineado con nuestra RIS3, también la estrategia de transformación digital que estamos haciendo dentro del Gobierno, donde es verdad que no tengo la innovación es más transversal, no es solo sostenibilidad o economía circular, pero es verdad que hay ejes donde la innovación, sobre todo, potencia la circularidad, sobre todo porque es ese tractor, ¿no? Dentro de la economía circular, ¿no? Sobre todo hablamos mucho, ¿no? Del tema de los datos como infraestructuras para la toma de decisiones, ¿no? Que sobre todo la circularidad requiere conocer a flujos de materiales y recursos y productos, ¿no? Sobre todo sin datos no hay trazabilidad ni inteligencia circular, ¿no? Esto es un hecho, ¿no? Para poder tomar decisiones en base circulares necesitas datos fiables, datos interoperables, ¿no? Sobre todo eso, para el rediseño del ciclo de vida, ¿no? Como la inteligencia artificial, la impresión 3D, el blockchain, ¿no? Fabricación distribuida. Son tecnologías, pero la idea no es poner tecnología por poner tecnología para intentar cubrir, ¿no? Es ver qué se necesita dentro de la economía circular y ya nos encargaremos de ver cuál es la tecnología que da cobertura a esa necesidad en concreto, ¿no? Y sobre todo es eso, desarrollar nuevos modelos de negocio impulsado por plataformas inteligentes, ¿no? Hablábamos de los famosos espacios de datos, ese espacio de compartición seguro de datos entre administraciones, entre la propia universidad y por supuesto, las empresas, ¿no?
alineado mucho con la estrategia de especialización inteligente de la región para hacer a nuestras empresas más inteligentes, basadas en datos, basadas en inteligencia artificial, que incluso la administración pública pueda proveer a esas empresas datos internos, ¿por qué no?, para que se generen nuevos modelos de negocio en base a datos tipo al turismo. Aquí, evidentemente, no nos podemos desligar de ello. Nosotros somos una comunidad turística, estamos muy orgullosa de ello, ¿no? Pero evidentemente la diversificación de la economía está ahí y sobre todo tenemos que potenciar la economía digital, ¿no? La economía digital de la mano de esta innovación, ¿no? Habéis hablado también de laboratorios, ¿no? Laboratorios, queremos también que Baleares sea ese laboratorio de innovación, de políticas públicas, de impulso al sector privado, ¿no? Que se generen nuevos modelos de negocio, como eso. Vamos a hacer también el despliegue a corto plazo del Centro de Supercomputación de las Islas Baleares, que también podrá ayudar a ese despliegue, ¿no?, de la economía del dato, de la economía digital. Y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho, como vamos un poco mal de tiempo. Si quieres pasamos a la siguiente sección, Antonio. Magnífico, y muchas gracias por resumir y presentar, yo creo, lo esencial. Vamos a hacer una pequeña ronda y luego vamos a dar paso al público para que podamos interactuar, ¿vale? Pero bueno, yo creo que hay algunas preguntas interesantes, ¿no? Aina Ripoll es directora de Inteligencia Económica. ¿Qué indicadores demuestran mejor que la circularidad impulsa la competitividad? Bueno, pues esta es una gran pregunta que es muy fácil de formular, pero quizás no se responde de manera tan inmediata, ¿no? Pero sí que verdaderamente la economía circular impacta sobre la competitividad. Pensad que en esta pregunta estamos uniendo, por una parte, una estrategia de economía circular, que como ya hemos dicho, ¿no?, implica una transición transversal, sistémica, por tanto es algo que, como ya ven, no es simple, es complejo. Y además queremos ver el impacto, ¿no?, del resultado de este proceso, de esta transición, sobre un concepto, sobre una noción, la de competitividad de una región, de un país, que es una noción totalmente holística también, por tanto, con muchas caras, ¿no?, muy poliédrica, ¿no? De acuerdo, la competitividad al final lo que está haciendo referencia es al atractivo, algo tan, ¿no?, puede ser intangible o etéreo, al atractivo que tiene una región o un país, ¿no?, en su entorno natural en el que está operando. Pero efectivamente hay indicadores a distintos niveles. Dado que estamos hablando, como les decía, ¿no?, de algo complejo y de algo poliédrico, no hay un solo indicador, hay diferentes indicadores a distintos niveles. También teniendo en cuenta y sin perder de vista que la transición circular es una estrategia a largo plazo, ¿no? Y, por tanto, impulsar también la competitividad puede que nos haga echar la vista, ¿no?, tener una visión que vaya mucho más allá del corto plazo. Si hablamos de indicadores, al menos así nosotros en la Fundación Impulsa lo medimos, imagínense como un triángulo, ¿no?, que tiene 3 secciones. En la base podríamos tener en cuenta todos aquellos indicadores, quizás más a corto o medio plazo, sobre los que se va a reflejar una mejora de palancas de competitividad. Ya hemos dicho que la transición circular nos resultaba muy interesante porque nos permitía activar palancas de eficiencia en procesos, en general, ¿no? Nos permite activar palancas de innovación y nos permite activar palancas de sostenibilidad. Por tanto, en el primer lugar donde deberíamos ver un impulso serían estas palancas, si de verdad se han puesto en marcha, si de verdad se están acelerando y con qué dirección e intensidad lo están haciendo. Por tanto, ya en la base de ese triángulo, de esta pirámide, tendríamos una batería de indicadores relacionados con las palancas de competitividad. Si de verdad se están despertando. Si estas palancas se están despertando, tendrán, por tanto, efecto sobre el siguiente escalón de esta pirámide o triángulo, si me permiten. En el nivel medio estaría ya un indicador de resultado intermedio, ¿no?, de cualquier estrategia que permita impulsar la competitividad, como estamos diciendo en este caso, de la mano de la economía circular. ¿Qué tendremos aquí en esta sección media del triángulo? Pues tendríamos la productividad. ¿En qué medida estamos impulsando nuestra capacidad de crear valor? ¿De acuerdo? A través de lo que ha pasado en la base, de esas palancas de eficiencia, de esas palancas de innovación, de esas palancas de sostenibilidad. La productividad es la piedra angular de la competitividad de cualquier economía, de cualquier región. Lo es en Baleares y allí tenemos un reto muy importante y por eso encontramos muy interesante
dar rienda suelta a estrategias como la economía circular. Y por último, indicadores ya más a medio y largo plazo y de mucho más alto nivel, están en la cúspide, ¿no?, de este triángulo. Son indicadores de alto nivel relacionados ya con el progreso económico, social y ambiental. Por ejemplo, indicadores que sean a modo de proxy conocidos, como podría ser el PIB per cápita, la renta per cápita, ¿no?, que de alguna manera está midiendo de manera más o menos integral cuál es el nivel de renta, de riqueza de un país, ¿no?, un indicador rápido de prosperidad económica, indicadores de sostenibilidad social, por ejemplo, el nivel de desigualdad, cuestiones de cohesión social y, por último, indicadores de sostenibilidad ambiental, por ejemplo, nivel de emisiones, de qué manera, ¿no?, estamos preservando nuestra biodiversidad, de qué manera estamos reduciendo, ¿no?, nuestra dependencia de combustibles fósiles, de materiales vírgenes. Por tanto, ya ven, yo creo que hay no un indicador, sí un sistema de vigilancia que nosotros llamamos, ¿no?, y si puede ser de vigilancia continua de la propia estrategia de economía circular, de cómo se cumplen los objetivos. Por ejemplo, a nivel del roadmap que les estaba comentando, que ya tenemos cerrado, a nivel de economía circular trabajamos sobre 6 grandes áreas prioritarias de acción, sobre agua, sobre energía, sobre materiales, sobre alimentos, sobre movilidad, sobre territorio-mar. En muchos de estos ámbitos hay clústeres en Baleares que están trabajando y lo están haciendo de manera valiente y, por tanto, aquí ya tendríamos indicadores de progreso según los objetivos. Por ejemplo, si nos marcamos objetivos en materia de residuos, como estaba aquí comentando el director general Diego Viu, bueno, pues seguramente tendremos indicadores que nos estarán diciendo si a medio y largo plazo estamos incrementando nuestra tasa de reincorporación material, ¿no?, si estamos incrementando nuestra tasa de revalorización material, si estamos hablando de una estrategia de economía circular, por ejemplo, centrada en una focus area de agua, seguramente tendremos indicadores de ver si estamos haciendo bien, ¿no?, o suficiente con nuestras acciones, por ejemplo, en tasas de reincorporación de aguas tratadas o regeneradas, ¿no?, en qué medida estamos cerrando el círculo, ¿no?, de gestión y consumo del agua. Pero además de estos indicadores, ¿no?, propios de la propia estrategia y del plan de acción de economía circular, el vínculo con competitividad, que entiendo que, Antonio, es lo que nos estabas planteando, pues como les digo, se encuentra básicamente en este triángulo, ¿no? Vamos desde lo más a corto, medio, largo plazo, al mismo tiempo desde un nivel más, digamos, de palanca, subimos a la productividad y luego ya a los indicadores de alto nivel que de cualquier modo están recogiendo las aspiraciones, ¿no?, que tenemos como sociedad y como región. Perfecto. Y nos podemos preguntar cómo los clústeres contribuyen a esos indicadores y si se está midiendo o se va a medir en el futuro cómo contribuimos. Muy importante también. Diego, pasamos de indicadores a hitos, ¿no? Tenemos un plan, tenemos pasos definidos. ¿Qué hito prioritario debe alcanzar tu dirección general este mismo año en orden a avanzar adecuadamente hacia 2030? Una fácil, ¿no? Una pregunta fácil, ¿no? Por supuesto. Yo creo que ligándolo con los 3 desafíos con los que habíamos concluido de conciencia, de incentivos y con ejemplo, yo creo que la primera parte en conciencia tenemos y seremos capaces de continuar con esa etapa de discovery de las subvenciones 2.0, ¿no? Con ese cuadrante de las mejores experiencias, seguir poniendo un caldo de cultivo para premiar, para empujar y para seguir aprendiendo de cuáles son esas mejores prácticas con las que luego establecer nuestra hoja de ruta. Está previsto que a mitad de este año podamos sacar un programa que está cofinanciado entre fondos ITS y fondos FEDER y que además viene recogiendo todas las lecciones aprendidas, todo el feedback que habíamos comentado anteriormente de lo que deberíamos buscar y sobre lo que no deberíamos poner energía. Recogiendo también esa inteligencia, ¿no?, y recogiendo ese valioso feedback, esas lecciones aprendidas, yo creo que dentro de los incentivos y teniendo muy claro que una de las partes con mayores peso es lo que tienes en la gestión de residuos, tenemos 2 oportunidades, ¿no?, que pasan por el mismo hito, que es que nosotros como Gobierno, liderando lo que es la estrategia de gestión de residuos de las Islas Baleares, hemos empezado a disponer de una propuesta de estrategia común para la actualización de los planes directores. Dice, ¿por qué? ¿Y por qué los planes directores? Porque en el fondo tocamos 2 palancas de cambio muy importantes, ¿no?
todo lo que viene definido en el plan director, al final lo que está haciendo es asignarle un coste a tener un residuo. Entonces, en el momento que es un coste, estamos hablando de competitividad. Si hablamos de que tenemos las instalaciones necesarias, si hablamos de que además podemos llegar y ponemos los objetivos de evitación de vertedero, de valorización energética y de impulso del reciclaje y la reutilización, transicionaremos hacia otra manera de hacer las cosas porque no nos quedará más remedio, ¿no? Históricamente, esta comunidad, igual que el Reino de España, en 2020 no ha cumplido los objetivos, con lo cual tenemos un desafío añadido, ¿no? El andar el camino que no habíamos andado y el que nos quedaba por andar. Y sobre todo también dar cobertura, hablando de esa experiencia aprendida, a esas prácticas que hemos descubierto de economía circular, que son rentables, que son escalables y que además funcionan, y darles cobertura legal. Porque en el momento de definición de esos planes no tenía sentido. Entonces, yo creo que es una oportunidad, me miran diciendo que sí algunos, ¿verdad?, de poder darle cobertura y de poder darle contenido y una base de apoyo a ciertas prácticas que quizá no pueden escalar porque la legislación no se lo está permitiendo, no se lo está permitiendo de manera ágil. Y por último, a nivel de ejemplificación de la administración, me gustaría que en esta segunda parte del año, pues lo que les hablaba, ¿no?, de actualizar las cláusulas medioambientales de licitación de la administración pública ya fuera una realidad, y que todas las licitaciones y que todas las contrataciones, las compras, las adquisiciones, las reformas y las inversiones que realizáramos pudiéramos empezar a ver y a poder poner en valor y a poder demostrar pues, todo ese tipo de iniciativas circulares que hemos blindado en nuestro propio ADN, ¿no?, de cómo hacemos las cosas y cómo lo podemos hacer. Yo creo que todo esto está a nuestro alcance en 2025, si no bien conseguirlo, por lo menos poner los cimientos para poder seguir y evidentemente no descansaremos hasta que lo consigamos. Magnífico, muy relacionado con lo que hablábamos antes del lead by example, ¿no? Os lo creéis y lo implicáis inmediatamente. Yo creo que además también muy relacionado con lo que decías, Sebastián, antes del laboratorio de innovación, ¿no?, que implica liderar, probar y corregir. Sebastián, ¿qué proyecto digital crees que está resultando decisivo para habilitar los modelos de economía circular? Ahora. Bueno, más que proyecto lidera ahora, os voy a comentar lo que estamos realizando en Baleares, ¿no? Bien has dicho antes que la importancia, ¿no?, de medir, ¿no?, mediante lo más importante antes de tomar una decisión en base a cualquier cosa, es importante tener un dato que sea fiable, que sea semánticamente bueno, que sea interoperable, ¿no? Entonces, aquí en Baleares disponemos de una red tecnológica que se llama IoT, ¿vale?, que está basado en LoRa, que se desplegó con la finalidad para recoger esa cantidad de sensores que pueden llegarse a conectar, ¿no?, de ese dato que no necesita mucho ancho de banda o mucha velocidad o no necesita un tiempo real exacto, ¿no?, para poder comunicarse. En esta red se conecta pues, alrededor de unos 1000 y pico sensores, ¿no?, que bien puede ser un contenedor, ¿por qué no? Puedes hacer esa medición de ese contenedor de orgánica o ese papel o ese vidrio, ¿no?, para conocer el estado real de la situación. En relación con esto, y de la mano también de nuestra Dirección General, estamos implementando el gemelo digital de las Islas Baleares, ¿no?, que refleja el estado exacto en una situación física en el mundo virtual, ¿no?, sobre todo para hacer esa predicción y simulaciones, por ejemplo, ¿no?, de ciclos de vida de productos, infraestructuras o servicios, ¿no?, también, o poder modelizar escenarios de circularidad, como por ejemplo reaprovechamiento de los residuos orgánicos, ¿no? Es verdad que en otra administración, aquí en Baleares, yo he estado jugando con el tema de circularidad, ¿no? Es verdad que hay ya papeleras muy inteligentes, ¿no?, que permiten ya
y contenedores, ¿no? Que permiten ya esa sensorización, incluso reducir esa recogida de residuos, porque automáticamente te realiza la recogida selectiva, ¿no? O sea, ya no necesitas ir a todos los contenedores a ver cómo están, sino que ya reduces CO2 porque no tienes que ir a todos. Bueno, una serie de beneficios por tener digitalizado ese residuo, ¿no? Pero sobre todo es eso, poder poner a disposición datos al tejido productivo para que se creen nuevos modelos de negocio y sobre todo esos laboratorios que comentabas antes, para que puedan venir las administraciones, el sector privado, a probar nuevos proof of concept, o sea, pilotos, ¿no? Para que la administración pueda adquirir esos pilotos que a lo mejor les interese. No tengo. Ahora, perfecto. El dato como habilitador de la economía. Vamos justitos, hemos empezado un poquito retrasados, pero yo creo que hemos recuperado tiempo, pero tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta. Creo que hay un micrófono por ahí disponible. No, claro que cada uno tenéis micrófono, perdonad que estamos mucho mejor aquí. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Sí? ¿Ahí? Nombre, por favor, entidad y la pregunta. Gracias. No todavía. Hola, buenos días, muchas gracias. Estupendo el debate. Soy Joan Sansaloni, responsable de la Unidad de Propiedad Industrial de la Unidad de Innovación del Gobierno de Cataluña. Y me gustaría hacer una pregunta sobre todo a Diego, ¿vale? En relación al plan y todo lo que has explicado. No sé si tenéis hecho un mapeo, digámoslo así, de esas tecnologías que pueden ser aplicables precisamente para los planes de economía circular. Porque, claro, a veces estamos intentando inventar la rueda y generalmente las cosas están casi todas o muchas de ellas hechas. Yo entiendo que dices que vamos a aprender de experiencias pasadas y tal. Está bien, es decir, utilizar membranas de no sé qué para hacer tal cosa con el agua, etcétera. Pero ¿aspiráis a desarrollar tecnología propia para no tener que comprar tecnología fuera? Gracias. Otra pregunta fácil. Gracias a la organización por... No, yo creo que lo he comentado antes de soslayo y evidentemente nuestra estrategia no debe ser cerrarnos a absolutamente nada, ¿no? Cuando hablábamos de que bebemos de nuestras propias experiencias en Baleares y tratamos de sacar la máxima información posible, es totalmente cierto. Tenemos como best practices proyectos de la Agencia de Energía y Residuos, de Cataluña, de Francia, Holanda, Albania, Alemania. Entonces, evidentemente, si funciona y además es asimilable a Baleares, copiémoslo, no tenemos ningún problema. Y evidentemente, si podemos desarrollar tecnología y además podemos dejar, ¿no?, esa riqueza, ese trabajo en el tejido empresarial, pues de la mano de Sebastián y del resto de entidades, por supuesto. Es decir, yo creo que en este caso tenemos que diversificar, tenemos que disparar a todo lo que nos pueda ayudar es bienvenido y evidentemente tratar de conjugarlo, ¿no?, de cómo lo ponemos en valor y hacemos una mixtura que tenga sentido. No poner dos huevos en la misma cesta y avanzar. No sé si te he respondido. Sí, más o menos. Es que a veces, creo que a veces nos minusvaloramos un poco. Creo que tenemos empresas y tecnología, universidades, centros que son bastante buenos. Y he puesto el ejemplo del agua porque ¿quién no sabe de agua en el Mediterráneo? Yo creo que sabemos mucho. Y a veces compramos tecnología china, y hablo de caso propio en Cataluña, cuando tenemos centros que saben mucho de gestionar agua y hacer tecnología propia en el agua. Al final, es lo que estamos buscando, esta idea de soberanía tecnológica, que iba por aquí mi pregunta sobre todo. Vale, gracias. Magnífico ejemplo, y de hecho tenemos aquí entre los asistentes al clúster francés del agua, si no me equivoco, y Cataluña tiene el Catalan Water Partnership y realmente podemos hacer mucho internamente. Hay un
lunch luego, hay un matchmaking event. Es el ejemplo perfecto de cómo podéis establecer un diálogo que puede ser muy productivo. O sea que gracias por estar aquí. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Si la hay, si no, pasamos al siguiente. ¿Hay alguna pregunta más? Adelante, Sebastián. No, puedo ampliar la pregunta la respuesta de mi compañero Diego a la pregunta de Joan Sansaloni, ¿no? Es verdad que hacemos mapeo tecnológico. Sí, hacemos aquí en la Fundación BIT, me cambio de chaqueta ahora de director general, la gerente de la Fundación. Tenemos el Observatorio de Tecnología, ¿no? Tenemos aquí, se encuentra nuestra jefa de área, ¿no? Donde sí que estamos haciendo esa vigilancia continua del mercado a nivel público. Y sobre todo también aquí en la Fundación somos el ente instrumental de desarrollo tecnológico del Gobierno, ¿no? Tenemos 45 encomiendas de gestión diferentes, desde educación, desarrollamos tecnología propia para cubrir las necesidades del propio Gobierno balear. Pero los proyectos que tenemos en mente es desplegar un laboratorio GovTech, ¿vale? Para proporcionar colaboración público-privada, ¿no? Lanzar retos desde la administración. Sobre todo el tema del agua es una prioridad actualmente en el Gobierno balear y seguramente se lanzarán retos para que se cubra desde el sector privado, desde esas pymes, desde esas startups, ¿no? Pero siempre con conocimiento del negocio de cada una de las direcciones generales. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido, yo creo que muy interesante, pero no hemos acabado. Es decir, continuamos el diálogo a través de toda el Customer Regions, así que no es un hasta luego, es hasta ahora mismo. Venga, muchas gracias.